Muy bien, buenas tardes. Continuamos este curso con el tema 8. En el programa dice segunda constelación. La crítica mesiánica como negatividad. Aunque acá también dice de la negatividad, veremos. El tema 8 es el pueblo, el actor colectivo mesiánico de la ruptura, liderazgo como servicio y el resto. Este tema está en parte tratado en las 20 tesis, pero no muy claro. He indicado al comienzo de este curso que las 20 tesis se dividen en dos partes. Las primeras 10 tesis es el orden dado, la constelación 1. Y de la 11 a la 20 era en realidad la segunda parte. Pero esa segunda parte se dividió en dos. Y ahora serían dos distintas constelaciones. De tal manera que ya la tesis 10 estoy leyendo el índice de los esquemas. La tesis 11, que es la de hoy, el pueblo, sin embargo, tenía otro sentido del que le voy a dar ahora. Y va a ser el sentido que le voy a dar ahora, el tomo 3 definitivo de la política, que empezaré a dejar en la página para que ustedes puedan irlo leyendo más extensamente. El tomo 3 va a tener dos partes. Primero, la segunda constelación y segundo, la tercera constelación, que no había pensado en los años 2006 que escribí este librito, ni tampoco en el 2007 el segundo tomo de la política. Quiere decir que ha habido como un avance. La segunda constelación, ¿de qué se trata? Se trata de que hemos, en primer lugar, expuesto un orden político en general, sin contradicciones internas y mostrando cuáles son los elementos mínimos de todo orden político. Entonces, siempre lo represento con un círculo. Uno, y ahí podríamos considerar distintos niveles, dijimos, A, B, C. La praxis política de un orden vigente desde su origen, las instituciones de tres tipos, material, de formal o de consenso y de factibilidad, y los principios políticos. Y ahí entonces hay toda una problemática. Ahora comenzamos la segunda constelación y después vamos a hablar de una tercera constelación. La segunda constelación es el momento crítico. Si lo dado es lo positivo, le llama así Horkheimer en la escuela de Frankfurt, el orden dado es lo positivamente dado. Pero eso se fetichiza, eso se cierra sobre sí, eso comienza a producir una cierta dominación. Lo produce inevitablemente siempre, pero al final de un orden ya no se hace insoportable. Estos días en nuestros
en nuestros celulares vemos la movilización en Ecuador. Es muy interesante cómo los indígenas suben a Quito. Si fuera en Bolivia, bajan a La Paz. Hay que ver dónde se sitúan en las montañas los indígenas y las capitales. Pero era realmente emocionante ver a miles de indígenas con sus palos avanzando sobre Quito. Esa es la constelación 3. El señor Lenín Moreno, traicionando a su padre que le puso ese nombre, Lenín, justamente Lenín habla del Estado y la revolución en un librito. Y en ese libro, que lo hace antes de la Revolución de Octubre, y siempre, insisto, interrumpe de escribirlo para hacer la revolución. Interesante. Y la revolución es la constelación 2. Y él está escribiendo ese libro, El Estado zarista, cuasi burgués, no demasiado, cuya capital zarista estaba les llamaban San Petersburgo, que después se va a llamar Leningrado, y hoy vuelve a llamarse San Petersburgo, junto al Báltico, y no en Moscú. Fue en San Petersburgo que se levantaron definitivamente los obreros y los militares contra el zarismo, y entonces pasamos a la segunda constelación de Lenin. Va a faltar todavía la tercera, y les he insistido que es muy interesante de leer los trabajos de Lenin en septiembre del 17, que habla de un sistema dado que se está derrumbando, pero todavía existe. En octubre, que es la revolución, la segunda constelación, y ahí nomás en noviembre le dice a los obreros, pero cuidado, ahora hay que cuidar del Estado, porque el Estado son ustedes. Y entonces dice explícitamente, hay que crear un nuevo tipo de Estado. Eso es la etapa 3, constelación 3, temas que vienen. Pero ahora nos situamos en la segunda constelación. Es lo que a las izquierdas siempre le agrada de detenerse, porque es el momento crítico, es el momento revolucionario, y aún diría yo, es como el momento anarquista. El mismo Levinas, que no es nada anarquista, diríamos así, sin embargo, llama al momento anarquista esa crítica al sistema dado. Y también es un momento escéptico, porque me vuelvo escéptico porque critico la verdad del sistema como la no verdad. Adorno habla de la no verdad, de la no legitimidad, de muchos no. Quiere decir que la segunda constelación es negativa con respecto a una primera constelación que es positiva. Y la izquierda, en general, se queda un poco siempre en la pura crítica. Yo mismo, pues, digo, es una política de la liberación. Y liberación es liberarse de un estado dado. Voy a decir que uno se queda ahí. Pero una cosa, primero, no se entiende lo que se niega si no se entiende de qué se trata lo que se niega. Por eso que la segunda constelación exige haber antes
haber descrito con mucho detenimiento en qué consiste un orden político. Y yo le dedico el tomito de 500 páginas a aquello que va a ser criticado. Porque hay mucha gente que critica, pero no sabe qué. Y hay que trabajar el tema para después entonces darse cuenta qué es lo que se niega. Pero a su vez, que se niega con responsabilidad. No hacer la revolución por la revolución y después el diluvio, sino que después hay que construir un nuevo sistema. Por lo tanto, hay que destruir lo menos posible para que haya más sobre lo que se pueda construir del nuevo sistema que es la constelación 3. Entonces, este es el momento negativo, crítico, transformador. La palabra no lo tomo porque sea actual. La cuarta transformación. Si leen este librito, yo distingo entre reforma, transformación y revolución. Ni me imaginaba que algún día, 14 años después que escribí el libro, se habla de una cuarta transformación. Entonces, en realidad, y repito, el reformista quiere cambiar algo, pero para que las cosas no se vengan abajo del todo. Cambia algo para que en el fondo siga lo mismo. El revolucionario, en cambio, esto es una posibilidad. El revolucionario es el que cambia las estructuras mismas del sistema. Pero no siempre es posible, sino que a veces es posible cambiar parte. Pero no ser reformista, porque el reformista cambia algo para que en el fondo las cosas queden igual. Mientras que el transformador cambia algo, pero en una actitud que toma la reforma como un pasaje a una posterior profundización, de tal manera que la reforma y la transformación no son lo mismo. La reforma cambia algo para que en el fondo nada cambie. Se cambian las cosas de dos maneras: parcialmente y postergando a veces a largo plazo una transformación mayor, o en un momento oportuno se hace una revolución. Y en el siglo XX se pensó mucho en la revolución, por la Revolución Mexicana, pero después por la Revolución Soviética y todas las que siguieron. Eran transformaciones de profundidad e instantánea. Y de un día para otro empezaba un nuevo sistema. Lo que pasa que, según hemos visto, no siempre se logró una transformación subjetiva en profundidad. Y como yo siempre repito, en el 89 se cayó la gran revolución soviética del socialismo real, no hay que olvidarse de lo real. Lo otro sería el socialismo ideal, pero habrá que ver si hay un socialismo ideal, y no estoy en contra del socialismo, pero estoy por subsumirlo en algo más profundo, que no sé siquiera si valga la pena de conservar el nombre, pero esas son discusiones posteriores. Entonces, hay que ver si algo es transformable, y Veränderung, en alemán es transformar,
Y la revolución es una transformación instantánea. Yo estoy ahora más bien hablando de una transformación a mediano o a largo plazo que me va a permitir ir descubriendo horizontes nuevos. Y sobre todo para México. Hay una cierta izquierda que dice todo lo que está pasando en México es un reformismo. Es a lo más una socialdemocracia a lo Bernstein. Bueno, Bernstein está ya en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Hay que repensar ese tema. No es socialdemócrata lo que está pasando, pero tampoco es una revolución en profundidad. Hay ciertas cosas que por ahora no se tocan. Y es posible que no se puedan tocar, porque no habría siquiera quien fuera capaz de realizarlo. Hugo Chávez, a propuesta de un profesor de la UAM Xochimilco, habló del socialismo del siglo XXI. Entonces dijo, no es socialismo real, no me lo achaquen, se defendió. Vamos a hacer un nuevo socialismo. Pero al usar la palabra socialismo, de todas maneras, dijeron, usted es comunista como lo del antiguo sistema realista soviético. Es decir, aunque le puso el siglo XXI para librarse de la crítica, le fue peor. Porque sin hacer las reformas, porque no podía ni sabía cómo, le puso un nombre que lo hizo objeto de la crítica de algo que todavía no había hecho. Entonces en la política mejor no poner nombre a las cosas que uno va a hacer. Evo Morales no dice vamos a hacer un socialismo del siglo XXI. Dice vamos a cambiar la situación de Bolivia. Y está haciendo una transformación a fondo, pero no socialista todavía. Y quizás haga algo más que el socialismo. ¿En qué sentido? Que el socialismo real y aún el no real pensaba en el cambio de las estructuras objetivas, pero no sabía cómo hacer el cambio de las estructuras subjetivas o culturales. De tal manera que, como he repetido, en el 89, ¡brum!, se cayó como un castillo de naipes el socialismo real, y después 70 años los rusos eran más consumistas que los europeos del oeste y les interesaba consumir los mismos bienes de la sociedad capitalista. Quiere decir que no había habido una vera transformación subjetiva. Entonces, hacer un cambio subjetivo, cultural, contra la modernidad, es otro tema, pero hay que tocarlo, pues dura tiempo y no se hace en un instante. Entonces no vaya a ser que nos enfrentemos en el siglo XX con grandes transformaciones que al principio parecerán reformistas, pero habrá que tener el ojo bien puesto sobre el objetivo, formar teóricamente a la gente, y por eso necesitamos una nueva teoría política para ir profundizando los cambios y pasando de una reforma a una transformación y una transformación más profunda hasta llegar realmente a un cambio, pero que quizás ya no sea revolucionario, sino sea más que revolucionario. Y esto nos pone en situación, porque según nuestra pequeña Greta, la gran luchadora por el problema ecológico, pues tengo ganas de escribirle una carta a Greta, porque ella habla de que el fundamento, el punto de partida
del desastre ecológico es que los políticos no aceptan la propuesta de la ciencia. Greta todavía cree mucho en la ciencia, pero también puede que la ciencia sea antiecológica. Y entonces habrá que decir, estoy contigo, pero ¿no será que la causa de la destrucción ecológica es más profunda? Y eso exige una revolución, pero no hay que anunciarla demasiado pronto. Lo explicaré, y sobre todo cuando escriba la carta a Greta, pues la explicaré en clases, y todavía no he terminado el semestre y espero escribirla antes que termine el semestre. Porque el fondo, me anticipo, no me resigno a no dar la solución del asunto. El fondo del asunto no es la tecnología, ni siquiera, y no el respeto a la ciencia, porque hay ciencia ecológica. El fondo de la cultura es la lógica del capital. Y al decir eso, estoy diciendo algo sumamente profundo, peligroso, y que está absolutamente en el poder en todos los países. Y levantarse contra ese monstruo, la Greta misma no puede hacerlo porque ni lo vislumbra. Interesante, porque casi todos los verdes critican los efectos secundarios, sobre todo de la tecnología, pero no saben que esta tecnología es fruto de una concepción moderna de la existencia y sobre todo capitalista del mercado. Pero eso lo dejo para el futuro, para llegar a esa profundidad. Bien. ¿Quién, voy a decir ahora, quién es el actor de la segunda constelación? No va a ser el ciudadano individual, abstracto, liberal. Va a ser un pueblo. Y ahí me juego, porque la palabra pueblo es muy compleja y al mismo tiempo es ambigua y es desechada también por la izquierda, que a veces le llama populismo. Mucho cuidado. Entonces, de las primeras críticas que han hecho mi pensamiento, pero no de hoy, de hace 40 años, era: usted ha dejado de lado la categoría clase y lucha de clase. No, yo no la dejo de lado, la clase ni la lucha de clase. Lo que pasa que la clase es principalmente una categoría económica, pero en la política hay otra categoría fundamental, que es justamente pueblo, y es muy compleja, y algunos por su complejidad prefieren dejarla de lado. Entonces, justamente por eso, en mi librito Filosofías del Sur, Descolonización y Transmodernidad, tengo una tesis, un capítulo que se llama 5 tesis sobre el populismo, donde explico la diferencia entre pueblo y popular y populismo, porque hay populismo de derecha, y no me refiero a ella. La Thatcher era una especie de populismo de derecha, y el mismo Trump también es una especie de populismo de derecha. No tengo nada que ver con eso, sino que tenemos que perfilar un hombre, una categoría mucho más radical. Por ejemplo, cuando miramos el primer discurso de Castro en La Habana, en el 1959, ya aún antes que eso, en el texto que se llama La historia me absolverá. En ese texto, Fidel Castro da una definición de pueblo. Y en Cuba
si ustedes hablan del tema, todos lo han tenido que estudiar en la escuela. Es un texto obligatorio. Y Castro, que explica ahí lo que es pueblo. Debo decir que en ese discurso de La Habana, el 59, en la Plaza de la Revolución, cuando llegan los revolucionarios, él habla, y en la primera página usa 10 veces la palabra pueblo cubano, y nunca clase obrera. ¿Por qué será? Fidel Castro no habla casi nunca de clase obrera, habla del pueblo cubano. Y Lenin habla del pueblo, y Mao Zedong habla del pueblo, y Ho Chi Minh habla del pueblo. Porque el pueblo es una categoría política y las clases económicas. Y el pueblo, además, está compuesta por las clases, pero no solo el obrero, sino el campesino. Y Fidel Castro dice, pueblo, si de lucha se trata, es decir, no un concepto pasivo de pueblo, sino pueblo cuando éste entra en la constelación 2, esos indígenas que van llegando a Quito. Esos no son, están trabajando el campo en sus montañas. Ahora vienen con palos a tirar abajo al presidente Lenín Moreno, que ya huyó a Guayaquil. Y un comentarista en México dice, y la próxima va a huir al extranjero. Los indígenas están dispuestos a oponerse. Han tirado muchos presidentes en los últimos 30 años, los indígenas, así que saben lo que es esta constelación 2. Lo que pasa, critican, logran tomar el poder eventualmente, pierden de nuevo el poder y sigue la dominación, y vuelve atrás el proceso y vuelve a avanzar. La historia es larga y no se logra el triunfo ni la liberación en un instante. Y entonces dice Castro, el pueblo, si de lucha se trata, son los 600.000 obreros sin trabajo. Hacha, el obrero con trabajo es clase obrera, pero el obrero sin trabajo no es propiamente clase obrera, sino en potencia, pero no en acto, es ejército de reserva. Son los obreros que ganan su salario, son la mitad de los que están fuera del salario, 300.000. Son los campesinos, dice, pero después también son los marginales en las ciudades. Y dice, y son también las mujeres en sus casas que trabajan sin salario, y son los jóvenes, y hasta dice, son la pequeña burguesía que se compromete con el pueblo, y da una lista como de 20 componentes del pueblo. ¿Qué es el pueblo? Gramsci da una definición en los cuaderni de Carceri. Gramsci no es como Marx un gran economista, pero Gramsci, a diferencia de Marx, hace una teoría política que Marx no hizo. Entonces, Gramsci es un miembro del Partido Comunista cuya tarea es hacer política. Marx no formó parte de un partido comunista, formó parte de un grupo obrero que se llamaba el Grupo de los Obreros Comunistas, el Partido Comunista, pero el Partido Comunista no era un partido político, era el grupo de obreros en las trade unions, en los sindicatos, que eran comunistas. No hay que confundirse. El manifiesto al Partido Comunista no es un manifiesto a un partido político, es un manifiesto a un grupo de opinión dentro de los sindicatos obreros de Inglaterra,
Marx no intervino en política, no fue un militante, aunque escribía muchos artículos y aunque tenía mucha influencia, pero no era como Gramsci, alguien responsable del partido, porque no existía todavía el partido en el sentido político comunista. Entonces Gramsci va a decir, el pueblo es el bloque social de los oprimidos. Es muy interesante, porque ahí nos da una descripción aproximativa de lo que es pueblo. Pueblo son los oprimidos de un sistema político. En la primera constelación y de la tesis 1 a 10, yo digo, un sistema político tiene como actor a la comunidad política. Y a veces pongo entre paréntesis pueblo, pero en realidad lo pongo como para que se entienda un poco. Pero no denomino en la primera constelación al pueblo. Hablo todavía ambiguamente de una comunidad política. Serían todos los habitantes de un territorio organizado bajo un Estado. Todos. Mientras que si yo digo es el bloque social de los oprimidos, ya es una categoría que rompe la totalidad y divide dos grupos. Uno los oprimidos y otro los opresores. Y ahora entonces los opresores ya no son pueblo, es el antipueblo. Entonces ya empieza ahora a dividirse la realidad política, y hay una ruptura. Este es el tema que plantea Agamben. Agamben justamente habla Giorgio Agamben, que es un profesor italiano de Venecia, después ha cambiado, pero viviente. Debo decir que hablando de vivientes, está en México Mbembe, del que ella ha hablado, Mbembe, que un poco inventó el término necropolítica a partir de la esclavitud. Ha estado en el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM y estaba por conectarme con él, pero ha habido urgencias políticas que me llevaron a no poder estar, porque ustedes saben que hay una persona un tanto, no voy a decir trasnochada, pero es muy semejante a eso, que en un partido gobernante de un país latinoamericano llamado México, partido que está en plenas elecciones de sus dirigentes, ha propuesto que se va a postergar la elección para marzo del próximo año, pues se le ocurrió, porque va a perder ahora completamente y una de las salidas es postergarlo. Lo que pasa es que se le descubrió además que el SAT le había perdonado 15 millones de pesos en los impuestos. Y es presidente de un partido popular, presidenta. Y se le dice, ¿va a renunciar? No. Entonces, ¿dónde está la ética? Bueno, en esos problemas está México hoy y yo también metido. Entonces no pude ir a la conferencia en Membe, pero es muy importante lo que está pasando en estos días en una elección democrática del país, del partido más importante del país. Pueblo, entonces. Pueblo es no la comunidad política, sino un bloque
de los oprimidos. Bloque es una metáfora, pero está muy bien, porque un bloque, como cuando se hace una clase de cemento, ¡pah!, lo puedo yo partir en muchas partes. El ladrillo es más resistente y si es una piedra es más resistente. El bloque se puede romper. El bloque es eventual. Se puede producir un bloque y mañana desarmar el bloque. Por ejemplo, la emancipación mexicana, la libertad, 1808, 1821, Primo Verdad, Talamante primero, Hidalgo, Allende después, hasta llegar a Iturbide. Esto es un proceso. ¿Quiénes lideraban ese proceso? Un grupo de gente que era la mayoría de la élite blanco. Había mestizos, pocos indios, pocos indígenas, porque los patriotas tampoco sabían ofrecer al indígena lo que ellos pedían. Y tampoco lo van a mucho ofrecer después. Quizás en los diálogos de San Andrés por primera vez hubo un diálogo un poco beneficioso para los indígenas y no se ha vuelto sobre el tema. Entonces es un bloque, porque había un cierto grupo más blanco aristocrático, había mestizos más populares y después aún los blancos pobres, algunos indígenas. Era un conglomerado de muchas clases, no con demasiada unidad. Pueblo es un bloque social de los oprimidos y aún tiene como componentes algunos momentos que son lo que yo llamaría exterioridad del sistema. Porque el sistema, por ejemplo, colonial incluía a un bloque, pero el mundo indígena en gran parte estaba fuera del mundo colonial, seguía viviendo sus tradiciones milenarias, sus modos de reproducción de la vida, y no había sido organizado por el sistema colonial. Quiere decir entonces que no solamente hay explotados, sino que también hay excluidos. Entonces pueblo ya empieza a ser algo muy complejo, porque dentro del sistema son los oprimidos, pero pueden ser también miembros de otras experiencias culturales que ni siquiera son parte del sistema. Y por eso es que cuando irrumpen críticamente, no solamente piden por participar en el sistema, sino que exigen la existencia de un nuevo sistema donde sus experiencias que no habían sido incluidas en el sistema se desarrollan plenamente en el futuro. Miren, se complica el concepto de pueblo, porque la clase obrera solo se constituye desde una sociedad capitalista. Fuera del capitalismo no hay clase obrera. Quiere decir que a lo que más puede tener la clase obrera son 5 siglos de existencia. Pero antes de la modernidad y del capitalismo no había clase obrera, pero había una clase feudal en Europa, pero había entre los indígenas una organización social, económica, cultural, que va a ser absorbida por el colonialismo, pero le van a dejar la lengua, le van a dejar usos y costumbres, y no lo van a incluir en el sistema, sino lo van a despreciar en su exterioridad. Y ahora de pronto, cuando un indígena se afirma en aquello que el sistema no incluyó porque despreció, el sistema ve que surge algo de la nada del sistema, porque surge de otra tradición cultural
económica y política, hasta de una arquitectura distinta, un arte distinto, una lengua distinta, etc. Pero eso es pueblo. O es decir, que podríamos hoy decir que el pueblo mexicano habla 60 lenguas, especialmente el castizo, el castellano, que fue impuesto desde la colonia. Estos días ha habido un historiador francés, Duverger, no sé si han leído el diario, habló de Hernán Cortés y dijo que hay que reconsiderar la figura de ese gran personaje renacentista, cultor de una lengua castellana a los Cervantes, antes de Cervantes, y nos recomendaba un poco de considerar a Cortés. Yo en la presentación de libros en la feria del Zócalo, en el próximo futuro, junto al profesor o al gran arqueólogo Moctezuma, me voy a referir al señor Duverger, profesor en Francia de los anales donde estuvo Brodel. Y le voy a decir, mire, este historiador, colega francés, bien sería que mejor se quede hablando de Francia y no hable de México. Porque que me reconsidera a Cortés como un hombre bondadoso, prácticamente justo, que trató al indio de una manera muy especial. Y es verdad, desde el punto de vista español, era un hombre bastante culto, había estado unos cuantos semestres en Salamanca, conocía del derecho para justamente de encaramarse al poder, era un político militar que conocía muy bien la estrategia y se le tragó todos los soldados a Grijalva. Y, en fin, si yo hago la biografía abstracta de Cortés, es una persona interesante. Pero si yo hago una consideración geopolítica mundial, fue México el primer imperio que Europa conquistó en el extranjero y el primer europeo que construyó una colonia fuera de España fue Hernán Cortés, y por lo tanto fue un genocida, por más virtudes tuviera. Y entre nosotros, en nuestra facultad, ¿se acuerdan cuando se discutió el tema de el sentido de la conquista? Una colega dijo, no, pues si la conquista prácticamente no existió, fue una lucha interna entre los indígenas. Eran como 5.000 tlaxcaltecas y otros tantos aztecas, lucharon entre los indígenas. Y fue eso, una lucha civil interna. Se olvidó que los españoles organizaron todo, constituyeron a Nueva España como colonia, robaron todo el oro y la plata y los sojuzgaron durante 3 siglos. Y son profesores nuestros en la facultad. Digo esto para darse cuenta hasta qué punto la alienación llega a los estratos superiores de la sociedad colonial, que seguimos siendo, y no hemos pensado en el tema de la descolonización. Pueblo es entonces un actor, no le voy a llamar a sujeto, un actor colectivo que nace desde abajo, desde los oprimidos del bloque histórico, contra lo que Gramsci llama el bloque histórico en el poder. Porque de pronto la comunidad política se escinde, se divide. Y entonces ahora hay antipueblo y pueblo. Y entonces están los dominadores. Es los blancos y algunos mestizos que dominan piensen que en el 1600 había un 4% de blancos y el 90 y tanto eran indígenas.
y en el fin del 1700 todavía el 80% era indígena, y el número se fue disminuyendo y se fue haciendo mestizo y se fue incluyendo violentamente en la sociedad como clases dominadas. Entonces, en la política que yo explico, que llamo política de la liberación, el actor colectivo que va a construir la segunda y tercera etapa es el pueblo y no el ciudadano individual abstracto del liberalismo. No voy a hablar tanto de la ciudadanía, voy a hablar más del pueblo como actor colectivo de la construcción de la historia. Y entonces tenemos que empezar a investigar nuevos aspectos de este mundo que es lo popular. Aquí va a haber muchos aspectos que tenemos que ver, porque ese pueblo oprimido y en gran parte exterior por su cultura aún a la etapa colonial, porque en la colonia no se respetaba la cultura popular, esas se negaba. Las leyes de India era el código legal de la colonia. Ahí no se hablaba de la colonia, de la cultura indígena, eran hechicerías y eran cultos que había que eliminar para cristianizarlos y civilizarlos. Y eso es lo que dice justamente Duverger. Dice, ¿cómo no considerar a Hernán Cortés, que dio a los indígenas, les otorgó, les permitió entender una cultura de 2000 años? Yo dije, 2000 años me suena a que era la cultura europea. ¿Y desde cuándo? Desde los griegos, no, desde la origen del cristianismo. Entonces les dio a los indígenas esa cultura, que era lo que pensaba Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda en las discusiones Valladolid dice, pero ¿cómo? Los españoles, al ocupar estas tierras, les dieron un gran beneficio a los indígenas porque les dieron su cultura, y el cristianismo era un don infinito. Los indígenas tenían que estar agradeciendo lo que recibían, y no veía Ginés nada de lo contrario. Hay que leer entonces a Bartolomé Las Casas. Él sí se escribe 2 tomos sobre la apologética indiana, y entonces cuenta cómo estaba organizado el imperio azteca, cómo los mayas se habían organizado, los incas, cuál era su sistema económico, político, cuáles eran sus grandes templos y su cultura y las tradiciones. Y entonces dice, estas culturas estaban al nivel, al menos, como Egipto en su época clásica, como que eran bárbaros. Ese vio las cosas, pero era la excepción que fue liquidado. Nunca se aceptó. Yo todavía, cuando hice mi tesis doctoral en la Sorbona, pero me iba a España a trabajar en el archivo de Indias, me leí más de 40.000 papeles. El ambiente del archivo de India era que Bartolomé Las Casas era un loco inventor de mitos, de que habían muerto tantos indios. Es una exageración de Bartolomé Las Casas, y lo tenían muy mal situado. En ese momento se empezó a revalorizar la figura de Las Casas, y yo justo estuve en el momento en que ya empezábamos a ver, y en mi tesis doctoral de 8 tomos, Bartolomé Las Casas es la persona central. Obispo de Chiapas, expulsado de Chiapas a los 4 meses de comenzar de obispo, porque excomulgó a gran parte de los conquistadores por el maltrato de los indios, y los encomenderos lo echaron de Chiapas, y tuvo que venirse a México y por último volver a España, y allá Bartolomé Las Casas
estuvo 20 años luchando desde el Consejo de India en favor de los indígenas por las barbaridades que se habían hecho. Y el Duverger, este profesor, dice, claro, la leyenda negra ha surgido ahora en el siglo XIX y empezaron a criticar a España como dominadora. El historiador francés no sabe que los holandeses en el 1610, para liberarse de los españoles, porque eran también una provincia dominada de España, Holanda, editaron muchas veces la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas para mostrar las barbaridades que los españoles habían hecho con los indígenas. La leyenda negra empezó al comienzo del siglo XVII, y este gran profesor invitado entre nosotros como un historiador francés de la École de Les Annales, viene a decir que la leyenda negra se ha construido hace poco. Si lleva 4 siglos construida, primero la hicieron los holandeses, después, claro, lo hicieron los franceses para apropiarse de las colonias españolas, y sobre todo los ingleses, que mataron más indios que nosotros, y sin embargo pasan como inocentes, porque no pudieron matar los españoles más, porque como eran agricultores podían explotarlos, mientras que los indios nómades del norte, del este de la Apalacha hasta el Atlántico, no eran agricultores, eran indios nómades y se nomadizaban con el caballo. Entonces los ingleses no podían tomarlos y hacerlos trabajar la tierra, no pudieron explotarlos porque se les iba de la mano, porque no estaban dispuestos a trabajar para los ingleses. Así que lo que hicieron más bien fue eliminarlos. Y la limpieza fue más general y ni mestizos quedaron. Es decir, el inglés no se mezcló con los pueblos originarios de las costas del Atlántico, de la gran pradera del Mississippi, Missouri, sino que los fue acorralando y los mató a todos. Eso no pasa por ser un crimen, sino es la gran ida al Far West. Y los cowboys ahí, haciendo la apología de la matanza de los indios, que es un cowboys, hasta el Pato Donald mata indios, como decía un autor chileno. Bueno, pueblo va a ser el actor colectivo de la política. Ese pueblo se levanta contra el sistema dado y no puede menos que reconstruirlo, y digo yo, para usar una palabra adulcorada por Derrida, deconstrucción. Claro que él habla de la deconstrucción de un texto y yo hablo de la deconstrucción de un sistema, o es decir, de la destrucción. Cuando se levanta el pueblo oprimido, destruye. Y por eso entonces Hidalgo se levanta contra Nueva España y destruye las organizaciones, echen a los virreyes y surge un nuevo sistema. Sería la tercera constelación, dentro de la cual hablamos hoy de 4 transformaciones, que son las del 1810, hidalguense le llamaría yo, la de los años 50 al siglo XIX, que sería la juareciana, la revolucionaria del 810, que sería de la Revolución Mexicana, y la actual desde el 1 de julio. Pero son 4 transformaciones del proceso de la tercera constelación. Nunca hemos terminado de liberarnos. Nunca hemos terminado de destruir el colonialismo que tenemos metido dentro. Y como les digo, que una profesora de historia diga que la conquista fue una guerra civil, es que todavía somos colonia, es decir, que no nos hemos liberado. No hemos entrado plenamente a la etapa 3. Pero era necesario primero destruir el sistema. Y eso se va a hacer
a los tres niveles que he explicado. Va a haber una destrucción material del sistema, sobre todo económico y cultural. Y va a haber también una destrucción del nivel formal. El nivel formal, dijimos, era que la comunidad es una comunidad de comunicación que llega a tener un cierto consenso. Y ese consenso es el fundamento de la legitimidad. Y la legitimidad está debajo de la legalidad del sistema y todo el sistema legal. Lo que llamamos derecho es un momento formal que da unidad y fuerza a las transformaciones materiales. Me querría un instante tocar este punto. El pueblo se va a mover entonces a tres niveles. Aún el antiguo sistema tenía un nivel que era el consenso. Teníamos consenso que el rey de España era rey nuestro, había consenso en las élites que tenían el poder militar y económico, que había un virrey, un orden, consenso. Ese consenso da legitimidad a el ejercicio del poder. Y esa legitimidad es lo que permite crear leyes. Y entonces hay una legalidad. Y entonces la legalidad estaba expresada en las leyes de India. Era todo un orden. Al nivel formal, cuando se levanta un pueblo ahora contra el sistema, va a ser una crítica de la ley. Lo que era ley lo va a llamar algo injusto y no va a respetar más la ley y por lo tanto su conducta va a ser ilegal. Evidente en el caso de Hidalgo. Hidalgo se levanta contra el orden de la recopilación de las leyes de las Indias que fue organizada en el 1788, eran 8 grandes volúmenes de las leyes. Y cuando Hidalgo se levanta contra las leyes, queda en la ilegitimidad, queda en la ilegalidad. La ley de Indias ya no lo acepta y lo condena a muerte por haberse levantado contra la ley, contra el rey y contra Dios, porque el que se levantaba contra la ley y contra el rey se levantaba contra Dios, por lo tanto era un luterano o un ateo. Y entonces Hidalgo tiene un texto que dice: ¿dónde sacaron que yo soy luterano? Casi como diciendo, si ni he leído a Lutero. Pero y él dice: lo que pasa es que vuestro Dios es el dinero. Hay que leer Hidalgo, nadie lo lee, lo aplaudimos. Y matamos a los hidalgos de hoy. Hoy ya no, hace poco los matamos. Pero lo interesante es justamente esa caída de la ley. ¿Por qué cae? Y este es un tema muy interesante y novedosísimo en este momento, que se está mucho discutiendo. Y justamente Agamben, que es un gran pensador italiano, que es eurocéntrico y descubre ciertas cosas, habla del pueblo pero no llega al fondo, pero dice que el pueblo es el actor colectivo, pero no sabe lo que es un mundo colonial, ni llega al capitalismo duro, pero como es un especialista en derecho romano, ha creado un tema que ha escrito muchos libros, se llama el Homo Sacer. Para los romanos, el Homo Sacer, Homo Sacer,
Bueno, yo diría sí, pero no, es con C. El lomo sagrado era aquel que, habiéndose levantado contra los dioses y contra la ley, es declarado fuera del sistema. Y entonces cualquiera lo puede matar y no tiene ninguna culpa. Es el fondo de los fondos, es el excluido de los excluidos, el que ya no tiene más derechos. Hasta un esclavo tiene derechos de esclavo, pero el homo sacer no lo tiene. Entonces, él ha trabajado mucho esta figura de la exterioridad del homo sacer. Y como es tan especialista en el tema de la ley, y muy original, empieza a trabajar muchos temas, y como hay un autor francés que se llama Badiou, y también Zizek, y una cantidad de otros, que están trabajando a un personaje que todos conocemos, pero que no hemos nunca incluido en ninguna clase de filosofía. Se llama Pablo de Tarso. Pablo de Tarso. Y Agamben tiene un libro, siguiendo toda la doctrina del estado de excepción, y que después yo le agrego el estado de rebelión y todo, trabaja el tema de Pablo de Tarso. Se llama el libro El tempo que resta, el tiempo que todavía queda. Un librito hermoso en la editorial Trota. Y de pronto agarra a un personaje que nunca ha entrado a esta facultad de filosofía. Porque como es San Pablo, ¿qué tendrá que hacer en la facultad de filosofía? Y como es bien anticlerical nuestra facultad, pues nunca va a entrar. Pero en Europa a veces nos enseñan a tratar de nueva manera a ciertos autores. Y este Pablo de Tarso tiene una carta a los romanos. Él iba formando comunidades dentro del Imperio Romano, y estos días he escuchado una conferencia por vídeo interesantísima sobre Pablo de Tarso, pero no, si se las explico me paso 2 o 3 clases, así que no voy a hacerlo. Pero Badiou es el que toma primero a Pablo, porque dice, Badiou tiene un tema que ha popularizado y ha profundizado muchísimo en política, que se llama el acontecimiento. En francés, le événement. Y en alemán, para Heidegger, el Ereignis. El acontecimiento. Sería algo así como el acontecimiento hidalguense. Es un acontecimiento, un hecho que cambia la historia, y dice Badiou, crea un nuevo régimen de verdad. México, ya Nueva España, y lo usa en política. Y entonces se le ocurre a Badiou, que es un marxista, ateo, profesor en la Sorbona que he conocido y que vive todavía, toma a Pablo de Tarso como un ejemplo del acontecimiento. Dice, venía este fariseo camino a Damasco, ciudad que los yanquis han destruido hoy terriblemente. Yo estuve en Damasco más de una vez, pero la primera en 1958, una ciudad maravillosa, con mezquitas. Damasco era la capital de Siria hace 3000 años, pero ahora la han hecho pedazo los brutos, estos del norte, que no saben nada de historia ni lo que rompen. Y Pablo
que era un fariseo muy bien formado dentro de las tradiciones judías, acepta antes de entrar a la ciudad de Damasco el mesianismo de un tal Yeshua. O es decir, él venía luchando contra los mesiánicos que seguían a un revoltoso judío y hasta a la muerte de un helenista que ya había perdido el hebreo y hablaba solo el griego, que se llamaba Esteban, también se había convertido al mesianismo de Jesús y fue apedrado hasta la muerte en Jerusalén. Y Pablo dice, y yo vigilaba el vestido de los que les tiraban piedras a Esteban. Claro, tirar piedras hasta matar al otro, se ponían a sudar, entonces se tenía que sacar la ropa para no mojarla. Y él estaba protegiendo la ropa de los que mataban a Esteban. O es decir, era completamente no creyente en el mesianismo de un tal Jesús, judío 100%, como Pablo. Pero ahí se convierte. Y entonces Badiou, marxista, ateo, dice, ese acontecimiento va a hacer que haya comunidades que después van a ser millones y va a ser todo un acontecimiento de la cultura occidental, porque se va a construir sobre ese acontecimiento. Entonces, por eso ese tema entra en la filosofía política. A México no ha llegado. Es una moda europea y estamos a veces, por suerte, atrasados en la moda, pero sería bueno conocer algunos temas que nos vienen bien. Agamben lo toma, pero de una manera muy profunda, desde la filosofía del derecho, la hipótesis de Pablo. Y entonces se pone a comentar, y en el fondo pone el texto de Pablo en griego y después lo escribe en hebreo. Yo, en mi juventud en la facultad, estudié 5 años de griego y después me fui 2 años en Israel para conocer el hebreo. Así que puedo leer bien a Agamben y tengo la ventaja de haber vivido en Israel, que él no ha ido. Igual que Walter Benjamin no fue a Israel, así que les gano a los dos en algunas ventajas. Pablo escribió a los romanos una carta. Roma era el centro del imperio. Y si algo tenía Roma, era la genialidad de la expresión de su ley. Realmente ningún imperio, ni chino, ni endostánico, ni musulmán, ni ningún otro, ha tanto desarrollado el derecho como el imperio romano. Fue una cualidad de aquel imperio. La ley, lex romana, o romane. Y entonces, Pablo le dice a los mesiánicos de Roma, y al decir mesiánicos les digo su nombre primitivo, porque esto de cristianos, esto viene de una palabra esto en griego se llama así, Christianoi. Y eso viene de una palabra que se dice Christos. Y Christos es Cristo. Pero eso en hebreo se dice Mesías. El Mesías. Entonces, es interesante darse cuenta que el siglo I, antes de la era común, le decimos, para no llamar antes de Cristo, miren qué cosas, hasta después de Cristo, hubo en Israel más de
40 Mesías. Y como era gente que se revolvía contra el imperio, cuando se descubría por ahí un Mesías, los romanos lo tomaban y lo crucificaban, ni preguntándole demasiado qué pensaban. Era un rebelde. Y crucificarlo era la silla eléctrica. Así que cuando el tal Cristo, que había nacido en una ciudad de Nazaret, chiquita, se empezó a propagar de que era un Cristo, pues el soldado romano Pilatos, que todos conocemos, pero que quizás ni nos demos cuenta lo que significa, pues lo agarró y lo crucificaron, sin preguntarle demasiado si era culpable o no era culpable. Pero entonces, quien lo crucificó a Cristo era primero la rey romana, pero después los sacerdotes del templo. Y entonces hay que saber que los sacerdotes del templo de Jerusalén era de un grupo de judíos helenistas que se llamaban saduceos, que había hecho una guerra en Israel y que había tomado a los antiguos sacerdotes del templo y los había expulsado al desierto, y eran usurpadores y colaboradores de los romanos. Entonces Pilato, en el fondo, manda a crucificarlo, pero también los sacerdotes del templo están de acuerdo, según la ley, no solo romana, sino la ley judía. Entonces, lo que Agamben reflexiona como filósofo es que la muerte del fundador de los mesiánicos, lean cristianos, el que hoy se dice yo soy cristiano, usted es un mesiánico. Ese es el nombre propio, mesiánico. Entonces, los cristianos se levantaron contra la ley. La lex romana, en latín, el nomos en griego y la Torá en hebreo, que es la ley. La ley mató al justo. Y entonces los discípulos le perdieron respeto a la ley, diciendo, fue una ley injusta. Y entonces ya no aceptaron más la ley. Se transformaron en contra de la ley. Y Pablo va a dar toda una justificación al tema, porque dice, estábamos bajo la esclavitud de la ley y ahora somos libres ante la ley. Y entonces ese momento en que se critica a la ley, comienza la deconstrucción del sistema. Piensen ustedes Sócrates. Sócrates era un griego, miembro de la asamblea de la iglesia, la asamblea de Atenas, pero se opuso a los 500, defendiendo a un almirante que fue vencido por los persas, pero él dice no fue culpable, era demasiado grandes sus oponentes, y entonces la asamblea enojada ¡bum!, manda a Sócrates a la muerte, y a su vez una muerte que él debe realizar, y se suicida ante sus discípulos. Yo siempre digo, en la última clase de seminario, Sócrates se extendió sobre y discutió con los discípulos sobre la muerte y sobre la inmortalidad del alma y el volver con los dioses. Y como unas mujeres comenzaron a llorar, dijo, por favor, afuera las mujeres, no es un momento de llanto, estoy feliz, vuelvo con los dioses. Y él no se levantó contra la ley era divina, los malos eran los tribunales que habían aplicado mal la ley. El tal Christos es muy distinto a Sócrates.
El tal Christos se levanta contra la ley y por supuesto contra el tribunal de la ley, porque la ley es injusta. Es más crítico que Sócrates. Y además no toma a él su cicuta, sino que lo mata un ejército extranjero, imperial, dominador de su patria. Es muy distinta la muerte de el Christos a la muerte de Sócrates. Pero de todas maneras es una rebelión contra. Eso es lo que muestra Agamben y quiero mostrar yo. El cristianismo, o es decir, el mesianismo, y de ahí Walter Benjamin, gran filósofo alemán, muy en boga hoy, el profesor Bolívar Echeverría tradujo textos en alemán, hablaba del mesianismo materialista, Walter Benjamin. Y entonces Bolívar dice, bueno, eran unas metáforas teológicas. Parece que no es así, que Benjamin tomaba muy en serio estos temas y no eran metafóricos, eran filosóficos a fondo. Y justamente habla del mesianismo. ¿Qué significa ser Mesías? Es el que aparece presagiando el nuevo mundo, el reino de la libertad, diría Marx, o el reino de Dios, dirían aquellos, pero algo que es crítico, o es decir, el Mesías es el que se juega contra el sistema para construir un nuevo sistema, el próximo orden del 3. Y claro, el sistema presente lo mata. Igual que Hidalgo, con la misma lógica. Son dos mesías, porque ellos inician el proceso y los demás le siguen. Por eso le decían rabí, que significaba maestro. El verdadero maestro es el que le dice a sus discípulos el proceso. Pero eso era un fariseo. Que hay ahora todavía rabinos en las comunidades judías, que son los maestros. Y el tal Jesús era un rabino, pero con elementos esenios de los sacerdotes expulsados del templo que se fueron al desierto, pero ponían todos sus bienes en común. Y por eso que Engels, Marx, Kautsky decían que los inventores del socialismo eran los cristianos primitivos, porque exigían a sus miembros poner todos sus bienes en común. Y Marx veneraba al cristianismo de los 3 primeros siglos. Después el cristianismo, de perseguido del imperio, ¿y por qué? Porque se levantaba contra el imperio, fue perseguido, llevado a los circos y demás, pero de pronto eran tantos que Constantino, que tenía que luchar contra otros 3 Césares, los 4 Césares que puso Diocleciano, viendo que en Turquía y en el Oriente eran tantos estos mesiánicos, les dijo, les voy a dar la libertad si están conmigo. Y entonces todos los mesiánicos se volcaron por Constantino, y Constantino unificó el imperio y ahora dio libertad a los cristianos. Pero luego vino Teodosio, y Teodosio no solo dio libertad a los cristianos, los hizo la religión del Estado. Invirtió el cristianismo. Y en vez de ser crítico del imperio, como empezó a hacer los 3 primeros siglos, ahora fue el fundamento del nuevo imperio constantiniano. Y eso va a llegar a Hegel, y Marx va a decir,
El origen de toda crítica es la crítica de la religión de Hegel, porque Hegel ha hecho de la religión el fundamento del Estado. Pero la religión de liberación que se levantó contra el imperio se le enseñaba a su hija Laura a las noches. Y en la biografía de Marx, cuando Laura, su hijo, era chiquita, Marx le contaba la vida de Jesús y decía, el tal Jesús es judío como nosotros. Marx era judío, pero él entendía que Jesús también era como él judío y lo apreciaba. Digo esto para romper muchos esquemas que se enseñan en esta facultad. Porque esto, muchos socialistas y marxistas me van a crucificar también, pero no saben lo que son las cosas. Cuando ellos dan una vuelta, yo ya di dos. Es muy importante entonces, y esto lo digo porque el pueblo es el importante, no los teóricos, no yo, sino el pueblo. Y por eso alguien dijo, yo me inclino, me ahinco ante los que el pueblo se hinca. Quizás un presidente actual de México. Eso es tomar en serio a un pueblo. Yo me hinco ante los que el pueblo se hinca. Mientras que tenemos una intelectualidad que se hinca ante la ilustración moderna europea y no conoce las tradiciones de nuestro pueblo y las niega. Después quiere hacer política y le sale mal. Porque nuestro pueblo piensa distinto a una élite muchas veces de izquierda. Pero hay que ser de izquierda, pero de abajo, no de la inteligencia. Bien, la crítica de la ley supone entonces transitar durante un tiempo en la ilegalidad. Por eso que alguien dijo, cuando Calderón no quiso contar los votos, voto por voto, porque si los contaba se veía el fraude electoral electrónico, alguien dijo, así que las instituciones impiden contar los votos, al diablo las instituciones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Digo yo, porque quizás no estaban en México, entonces no se enteraron. Y entonces se rasgaron las escrituras. ¿Cómo puede ser? Es una barbaridad que en el momento 2 hay que decir al diablo con las instituciones. Si no lo hubiera dicho Hidalgo, seríamos Nueva España, colonia de España. Él debió decir al diablo con el virrey y las leyes de India y la opresión de todo. Ese es el momento de la constelación 2, crítica. Pero entonces hay que darse cuenta que puede que nos toque tener que vivirlo. Y cuando lo hacemos, bacha, el día que a las 2 de la mañana era un 2 de octubre, y justo cuando escuché tal estruendo, me dije, wow, un terremoto. Pero no caía nada del techo, digo, parece que no. Me acerqué a la estancia y dije, ¡ay! Ha explotado el gas de la cocina. Pero tampoco. Y entonces miré la calle y había un boquete. Me habían hecho un atentado de bomba. ¿Por qué? Por enseñar filosofía y liberación. La dictadura militar en un país del sur.
uno puede perder la vida por estas cosas. Y si no la perdí es porque teníamos los dormitorios al fondo. Pero voy a traer mi filosofía del derecho de Hegel y se la voy a mostrar para que vean lo que es un libro consagrado. Porque está roto. Y entonces yo digo, está roto por la bomba. Quizás ustedes nunca han visto un libro roto por una bomba de un filósofo. Y no hay ningún otro libro en la historia de la humanidad. A ver, los filósofos, ¿se recuerdan a ustedes algún filósofo que haya sido objeto de un atentado de bomba? Lo han matado a los filósofos, sí. Lo han torturado, sí. Le han hecho muchas cosas, pero no se tiraban bombas. Soy el primero. Digo, porque hablo con autoridad. Entonces, no es fácil decir las cosas. Es ahora fácil. Pero hace unos meses no era tan fácil. Y muchos alumnos, para poder un día tener un puesto, no siguen a los críticos, porque después, ¿cómo consigo un trabajo? Pero se olvidan que los maestros que se comprometieron jóvenes pasaron muchos años sin trabajo, hasta que por fin, por error, lograron algunos y ahí pudieron continuar la tarea. Entonces, se trata de la deconstrucción del sistema. Y es el momento revolucionario, si quieren, pero no necesariamente instantánea la revolución, sino que se va realizando lentamente. Y no se puede en un instante hacer todo lo que uno querría, porque a veces no hay condiciones. Algunos dicen el gobierno actual es capitalista. Ciertamente. ¿Y cómo un profesor que ha escrito tanto de Marx y conoce tanto de Marx puede apoyar un proceso así? Porque es lo posible. A mis amigos zapatistas, los cuales siempre los hago quedar bien, porque son grandes personajes, no entienden esto. Creen que ahora y aquí hay que hacer una revolución a lo Lenin. No se puede. Está más allá de la factibilidad. La política es lo posible. Pero cuidado, no lo posible, puramente posible, sin principios ni proyectos, sino lo posible como capacidad de ir creciendo y profundizando y formulando algo. Entonces, la filosofía política que yo intento va a dar frutos, no sé cuándo, quizás en un siglo, porque no se puede realizar un instante, y la posición geopolítica de México es la más incómoda en la historia universal hoy. ¿Exagero? Somos fronterizos con la potencia nuclear más grande de la Tierra. Los canadienses, como piensan igual, no hay problema. Ellos le sacan provecho y ponen minas, explotación minera en todo el mundo, y tienen pocos habitantes y mucho dinero los canadienses. Nosotros tenemos muchos habitantes y nos han sacado todas las minas y estamos en la pobreza. Pero además tenemos un país al lado. Cuidado. Entonces tenemos que tener una filosofía política y una teoría política de un realismo crítico, serio. Pero a la extrema izquierda le gustaría ir más rápido. Ni Evo Morales, que es la revolución más lograda en América Latina, ha podido ir más rápido. Y ha hecho transformaciones muy profundas, pero todavía ni siquiera ha podido superar el neoliberalismo. Va poco a poco avanzando. Y entonces, pues, si ustedes hablan con García Linera
un gran marxista, vicepresidente del país, bueno, era un marxista, revolucionario, guerrillero, estuvo preso. Yo por casualidad, como alguna vez les dije, lo visité cuando estaba preso en La Paz y lo fui a visitar. Pero él no imaginaba que iba a ser vicepresidente de Evo Morales, un indígena, y que ahora tenía que ver lo posible, pero lo máximo posible, pero no lo imposible. Entonces, ahí viene la factibilidad. Destruir el sistema, pero dentro de la factibilidad. Por ejemplo, dentro de la factibilidad, en otras épocas, aún había una revolución armada. Hidalgo era, me acuerdo que cuando salió el zapatismo y hizo la declaración contra el ejército, Octavio Paz publicó un artículo en contra de la violencia y condenó a esos indígenas que se levantaban. Para él la violencia era una falta moral, sea la que fuere. Y yo entonces decía, pero ¿y cómo? Entonces Hidalgo era malo porque se levantó por las armas. Pero levantarse por las armas cuando no es posible, lo aprendió el zapatismo a 2 semanas. En 2 semanas se transformó de foquista en realista. Eran guerrilleros foquistas. El último proyecto foquista latinoamericano de guerrilla fue el zapatismo. Y fue el primer proyecto de una lucha a largo plazo, donde había que afianzar los logros y ir derrotando el sistema poco a poco. Pero por ahí se levantaba en contra de la política electoralera. ¿De qué otra manera usted derrota a una democracia liberal apoyado por el capitalismo nacional e internacional? Ganando una elección. Ah, eso es descerebrado. ¿Han escuchado esta palabra? La usó el SUP. ¿Cómo descerebrado, querido amigo? Yo te admiro, pero ahí no funciona tu teoría política. Debes entender que es un aliado a largo plazo. Y entonces la política es compleja. Y esto es lo que a mí me interesa. Este tema de hoy es justamente repensar el proceso revolucionario, no instantáneo. Hacemos la revolución y del día a la noche estamos en un nuevo sistema. No, nunca ha pasado. Doctor, perdón, quedan 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos. Ah, sí. Yo creía que me hacías una pregunta. Está bien. Pero de paso, ya que estamos, yo 15 minutos tengo acá. ¿Alguno que haga una pregunta hoy ya que rompió el... ¿Sí? Tú. Sí, bueno, la iba a pensar más para el chat, pero porque sí hay una, usted empezó criticando la cuestión de Europa en América y el encuentro que ahorita se va a venir el 12 de octubre además, pero luego parece que es como una apología pues sí, de la liberación o de la política de liberación que se hizo en el inicio del cristianismo. Entonces yo estaba pensando, no solamente a partir de las clases de usted, sino hay otras religiones, digamos, por ejemplo el lamaísmo o el budismo o el hinduismo, que son más complejas y responden a un medio ambiente distinto, mucho más complejo, no son religiones del desierto. A eso, hacia ahí apuntaba, perdón si estoy, pero lo quiero pensar un poquito más, ya después le comparto esta reflexión, pero sí me salta como esa duda y sobre todo la crítica que hace tanto de las izquierdas radicales, concuerdan, pero la cuestión del zapatismo o bueno, las cuestiones indígenas. Pasamos ya del tema de la religión sí. al zapatismo. No, pero lo que voy es que los indígenas tienen un sincretismo además, y hay autores que
buscan, como Miguel León Portilla, que acaba de fallecer también, que buscan filosofías profundas de Mesoamérica y que a lo mejor son quizás más complejas de lo que nos propone el cristianismo, que son religiones del desierto, que responden al medio geográfico. Y ahí me quedo. Sí, de acuerdo. Primero, hay que tomar muy en serio dónde uno nace. Si yo hubiera nacido en el Cairo, yo sería maometano. Y si hubiera nacido en Pekín, quizás fuera un místico taoísta o un confuciano, porque mis padres habrían sido y era mi cultura. Después de ahí yo puedo partir a hacer la crítica y demás, pero eso no me lo quita nadie, porque nací ahí. Entonces no es que sea una determinación absoluta, pero es relativa. Y los pueblos tienen sus culturas. La política debe insertarse a ese nivel del pueblo y, si quieres, después dentro, empezar a vitalizarla, pero desde su tradición. Feminismo, por ejemplo. Hay feministas que cuando van al mundo árabe dicen: qué barbaridad, mire estas pobres mujeres que están mirando por un huequito, y es una cosa, una tortura. Ahora miren qué interesante, yo veía en la Deutsche Welle, en Irán, que de paso la están persiguiendo, en estos días se ha producido una cantidad de hechos y las mujeres empiezan ya definitivamente a rebelarse, pero no por imitación directa del occidente, sino a partir de sus propias tradiciones. Toman el Corán y lo reinterpretan y ¡pah!, se sacan el velo. Y entonces hay unos programas que se pasan en los celulares donde van mujeres con su velo hacia la playa y en un momento se sacan eso, se las ve de espalda y empiezan a saltar y danzar con su velo en la mano, ya sin velo. Hoy se está produciendo una rebelión feminista a partir del Corán. Y eso sí que va a arraigar y después podrán abrirse a otras cosas. Pero no va a ser influencia occidental, va a ser una tarea de descolonización de ellas mismas. Y así en todos los planos. Entonces, descolonizar significa no imitar a Europa, sino partir de nuestras tradiciones. Claro que León Portilla aportó. Debo decir que León Portilla tenía un maestro, a Garibay, y nadie ha hablado que Garibay y León Portilla, Garibay era un jesuita, y León Portilla fue un novicio y un jesuita un tiempito, y después lo dejó. Pero entonces, ¿de dónde le viene a un jesuita a estudiar esto? Porque los jesuitas fueron los más grandes cultores de las culturas hindú en la India, del China en la China y latino de los pueblos originarios de América. Ellos les interesaba conocer sus culturas. Entonces, León Portilla es un ejemplo extraordinario. Ahora, no es asunto de querer retornar a una ortodoxia azteca, porque los mismos aztecas han vivido 5 siglos. Y esos 5 siglos han ido creando algo nuevo. Y eso algo nuevo no es lo que tenían hace 5 siglos, ni tampoco es lo que otros tienen hoy sin haber tocado esas tradiciones. Tienen una religiosidad popular y hay que respetarla. Pero hay un cierto secularismo intelectual de la Ilustración europea que ha entrado a México, que quiere negar todas esas tradiciones. Y entonces la gente no responde. Solamente alguien que entra a esas tradiciones y las entiende, entra al corazón del pueblo y lo puede movilizar para desarrollar muchas posibilidades. Por eso que el actual presidente es más sensible a este tipo de fenómenos que antes estaba prohibido. Me acuerdo cuando una vez Fox
levantó una bandera y la Virgen de Guadalupe, y se dijo, no, que el presidente no tiene que usar. Yo diría, no es que no deba usar, él no tenía derecho a usar esa bandera. La podría usar algo que estuviera en consonancia con el pueblo. No es que porque fuera religiosa el presidente no tiene que movilizarla. No, es que él era un derechista que no entiende nada de lo que movilizaba, porque esa Virgen de Guadalupe es la cuatlicue de los aztecas, es la terra mater, la tierra madre, y es la Tonantzintla, y eso se transformó en la Virgen, y esa Virgen estuvo debajo de la rebelión de los indígenas, fue la bandera de los criollos con Hidalgo, y de César Chávez todavía en el sindicato en California. Y como les digo muchas veces, no sé si ya lo he dicho acá, en Cuernavaca ustedes pueden ir al llamado Palacio de Cortés y se ve un grupo de campesinos a caballo entrando a una iglesia. ¡Qué sacrílego! Con los caballos entrando a una iglesia. Pero, ¿qué lleva como bandera? La Virgen de Guadalupe. Voy a decir, entra en un templo de la élite, pero llevan en sus manos un símbolo del pueblo. Hay contradicciones entre las dos, pero hay que entender. Entonces, tenemos ahora que volver a las tradiciones de nuestro pueblo, hacer una hermenéutica de los símbolos, y inevitablemente vamos a encontrar un mestizaje entre las antiguas tradiciones y las tradiciones que trajeron los españoles, y ya ahora es la cultura de México, no es ni una ni otra, sino es nuestra. Y hay que tomarla en serio, y yo creo que León Portilla aportó muchísimo justamente mostrando las tradiciones indígenas. Hay que seguir, sin embargo, la tarea. En su libro famoso que yo leí joven, no en México, la filosofía náhuatl, me llamó la atención lo siguiente. Toda la terminología que él usa es azteca, pero la concepción de la filosofía que él expone es europea. Se pregunta si los indígenas dudaban, porque pensaban en la duda cartesiana, y no dudaban nada, ni les interesaba Descartes, al contrario, era una gran ontología del cosmos, donde la sacralidad ocupaba todo. Hegel explicaba mejor esa filosofía que Descartes. Entonces, quiere decir que se puede mejorar todavía. Y claro, y lo va a mejorar mucho más un indígena que tenga la lengua materna azteca. Ahora, él lo logró dominar enormemente, pero hay cositas todavía que podemos seguir agregando. Él habló del encuentro de dos culturas en el 92. Yo dije, vaya cultura, uno mató al otro. No fue un encuentro de dos culturas, fue un genocidio. Y León Portilla quería un poco arreglar el tema. No se puede. Los indígenas fueron destruidos, los grandes sabios fueron asesinados y otros los mató la peste. Fue un encuentro también biológico, que después empiezan a reponer demográficamente. Yo trabajé en mi tesis doctoral la defensa de los indígenas por parte de una institución colonial, y leí entonces millares de documentos del archivo de cómo fueron tratados. Era terrible. Cómo el encomendero trataba a las indias, aunque estuvieran casadas, y a las doncellas, cómo se amancebaban con ellas, y las trataban como, qué decir, sirvientas, como esclavas, o como dice Bartolomé Las Casas, peor que el estiércol de las plazas,
porque el estiércol todavía lo recojo para meterlo en la agricultura. Pero un indio muerto no lo recogía nadie, se podría en la plaza. Bartolomé de las Casas habla con una violencia que los españoles no pudieron soportar y dijeron, Bartolomé está loco. Ahora decimos, tenía razón. Y fue muy duro con los españoles y tenemos que volver a eso. Nuestra filosofía, historia. De paso, tengo 5 minutos. 2 compañeros de historia hicieron muy interesante diálogo, porque acá hay filósofos, hay sociólogos, historiadores. Alguno habló sobre la objetividad de la historia o no. Pues yo tengo un texto largo sobre este tema. Miren qué cosa. Los conservadores, también de esta facultad, creen que hay una visión objetiva de la historia sin valoración, diría Max Weber. Decir eso es una contradicción en los términos. ¿Por qué? Porque los hechos históricos son constituidos como objeto de la ciencia por un sujeto científico. Si el sujeto es un sujeto vulgar, entre comillas, que no tiene metodología científica, su objeto va a ser una opinión que no puede probar porque es cotidiana. ¿Qué significa una visión científica? ¿Que es objetiva? No, ningún texto deja de ser objetivo cuando yo lo leo. Podría no ser objetivo si lo quemo, entonces ya no es objeto. Pero si tomo un texto, ya es objeto de un sujeto, pero se dice que es científico cuando el que lee tiene una subjetividad metódica que le permite probar el sentido de aquello que lee. Pero no es una visión objetiva en sí, sino que es una objetividad creada por un sujeto científico. Es subjetividad que crea una objetividad. Entonces yo estudiaba, por ejemplo, cartas y quería ver cómo trataban los indígenas. Y muchas veces la carta no decía nada, y sin embargo en ese momento, en ese lugar había problemas, y la carta no decía nada. Entonces a mí me decía mucho el texto, la ignorancia y el no tocar un tema que era muy actual en ese momento, en ese lugar, significaba que para ese autor del texto no le interesaba para nada a los indígenas, era un texto dominador. En la ausencia mismo se ve. Entonces, ningún texto deja de ser interpretado. El asunto es de dónde yo lo miro. Si yo lo miro desde los oprimidos, descubro cosas. Si lo veo desde los opresores, descubro otras cosas. Pero nadie tiene una visión neutra. Eso es ideología de derecha de los profesores de historia. Mi visión es científica. Y la mía también. Y demuestro que fue un genocidio. Y el otro dice que no, que fue una lucha civil interna entre indios con el mismo documento. Entonces, podríamos seguir otra vez, pero es muy importante ver que gran parte de nuestros profesores son eurocéntricos y coloniales mentalmente, piensan como un europeo y no como un mexicano. Hay que decolonizar la ciencia. Voy a tener una conferencia en la NUYES a nivel nacional y ahí voy a pegar duro. Tanta reforma de la educación y no cambian los contenidos, porque ni saben qué contenido van a cambiar. Cambian la manera de nombrar el profesor y cuestiones formales, pero no se les ocurre cambiar los programas desde la escuela primaria.
estamos en la misma, aunque queramos ser de la cuarta, por ahí somos de la tercera en decadencia. Bueno, seguimos.